domingo. El Señor nos ha estado hablando, nos ha estado mostrando acerca de la diferencia entre la emoción y la pasión. Diga conmigo emoción, ahora diga conmigo pasión. Señor claramente nos habló desde el domingo pasado a través de nuestro pastor acerca de esto. ¿Cuándo es una emoción? Nos podemos preguntar, mire, ¿esto es una emoción o es pasión? Algún discípulo puede todavía estar en lucha o pudo estar en lucha diciendo, mire, pero es que, y no Dios nos dio las emociones, pues, ¿por qué nos hablan tanto de emociones? Porque no es desde ahorita que el Señor nos viene hablando acerca de esto, pero si Dios me dio emociones, entonces yo puedo expresar mi alegría, yo puedo expresar cualquier tipo de emoción porque Dios me la dio. Es como aquel que dice, mire, si Dios me dio la mente para pensar, entonces, ¿por qué dicen que el usar la razón pues me impide conocer a Dios? Si Dios me dio la mente, pues puede decir alguien, ¿no? Pero realmente debemos entender el diseño de Dios en esto. Las emociones, por supuesto, el Señor nos la dio y no se ha dicho que Dios está en contra de las emociones. Dios nos dio esas emociones. Pero nos dio esas emociones ordenadas, nos dio esas emociones bajo su gobierno, bajo su control. No emociones descontroladas, no emociones que se desbordan, mal administradas. Todo lo que lleva al descontrol ya no está justamente bajo ese gobierno de Dios. Nos enseñaba nuestro pastor que la pasión incluye nuestras emociones, por supuesto. ¿Quién no se va a alegrar al ver a Dios manifestarse en un milagro? Pues, ¿quién no se va a gozar? Incluye nuestras emociones, pero no son emociones descontroladas. La emoción en sí no es pasión, pero la pasión incluye esas emociones. Entonces, lo que el Señor nos está hablando una vez más en este tiempo es ¿cómo administramos esas emociones? ¿Cómo administramos aquello que nosotros sentimos? La tristeza es una emoción y sentir tristeza no es malo, no es pecado. El problema es permanecer en esa tristeza. El llorar no es malo, no es pecado. Jesús lloró, se identificó con ese dolor. Pero el descontrol, ¿en dónde está? En permanecer en esa emoción. No me deja ser libre. Nuestro pastor ponía ejemplos como cuando alguien pierde, por ejemplo, un ser querido y no puede salir de ese estado. Por supuesto, hay un dolor, hay una tristeza, pero pueden pasar meses, pueden pasar años, puede pasar mucho tiempo y el familiar, la persona, permanecer en esa condición, en ese estado emocional que no es de Dios, que le convierte en un esclavo de esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos habla al mostrarnos esta diferencia? Emociones que Él nos dio, pero esas emociones debemos tenerlas sometidas a su gobierno, administrarlas correctamente. Estas emociones se evidencian en nuestra pasión, pero no son emociones descontroladas, no son emociones que se salen del orden. La ira misma es una emoción. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, dice la Escritura, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La tristeza, a ver, ¿qué más emociones podemos mencionarlos? La melancolía, la alegría misma, ¿verdad? La misma alegría, la misma alegría es una emoción. ¿Qué más? El miedo, el temor, la nostalgia. Bueno, y podemos mencionar muchísimos aspectos más. La aflicción, ¿verdad? Es otra emoción, pero todas estas deben estar administradas correctamente bajo el orden y bajo el gobierno de Dios. Entonces, dándole continuidad a esta palabra, que es lo que hoy haremos, que el Señor ya ha iniciado, ha comenzado a trabajar con nosotros,
esa diferencia, identificar la diferencia entre una emoción en sí misma y cuando es pasión, vamos a trabajar un poco más acerca de estas emociones, pero vamos a ver, o comenzando desde Saúl justamente, vamos a dar esa continuidad. Un claro ejemplo de Saúl, cómo hubo varios aspectos en la vida de él que evidencian este desorden emocional y por eso lo llevó a esa condición. Justamente es el profeta Samuel quien está llorando, y aquí quiero hacer esa aclaración, y gracias a la intervención que hizo nuestro hermano Diego también el domingo pasado. Es el profeta Samuel el que está llorando porque Dios determinó quitar como rey a Saúl. El pueblo lloró a Moisés por 30 días cuando Moisés murió. Pero en el caso de Samuel, Samuel estaba muy triste porque Dios había determinado quitar como rey a Saúl. Pero no solo se trataba que quitaba ese reinado, es que era un cerrar completamente a Saúl delante de Dios. Recordemos que Dios ya no hablaba a Saúl. Dios se había desentendido de Saúl. ¿Pero por qué? A causa de su actitud, de su corazón no arrepentido, de contradecir, de mentir. Si vamos a la escritura, allá en el primer libro de Samuel, vemos cómo este tipo de desórdenes, de tantas cosas, desagradan tanto al Señor, y es Dios mismo el que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces eso le pega muy fuerte al profeta Samuel. Eso duele el corazón de Samuel. Y pasa triste durante mucho tiempo llorando a causa de la decisión que Dios había tomado respecto a Saúl. Pero es Dios el que tiene que intervenir y decirle que: ¿por qué estás llorando, Samuel? Levántate, llena de aceite ese cuerno, porque me ha placido levantar un rey de Israel conforme a mi corazón. Pero ¿cuál es el punto acá? No es ver el profeta Samuel como un ministerio débil, sino todo lo contrario. El punto que debemos entender acá es: si siendo Samuel un profeta, un ministerio, un hombre de Dios, y le sucedió esto en esta oportunidad, en esta ocasión, esa tristeza, ese llanto, ese dolor a causa de lo que Dios había determinado con Saúl, ¿cuánto más puede acontecernos a nosotros como discípulos, en funciones, como asistentes pastorales, como hermanos, como padres, como hijos, como trabajadores? Puede venir un descontrol emocional si no estamos entendiendo a Dios en una situación, si no estamos entendiendo qué es lo que Dios ha determinado, si no estamos conociendo. Por eso nos ha enseñado el Señor en este tiempo a poder reconocer, a poder entender su presencia, su intención, conocerlo a Él. Eso es justamente lo que sucedió acá con el profeta Samuel, cuando Dios destituyó y determinó destituir a Saúl. Pero veamos algunos aspectos en la vida de Saúl que muestran cómo tenía estos problemas, estos desórdenes. Allí en el primer libro de Samuel, acompáñenme por favor, capítulo 15. Lo primero que vamos a ver esta mañana es que Saúl, quiero aclarar, es Saúl, tenía ese problema de llamar la atención hacia sí mismo. Es él el que levanta un monumento a sí mismo. Dice en primero de Samuel, capítulo 15 y verso 12. Vaya conmigo allí. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. ¿Y qué sigue diciendo? Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió
a Gilgal. Otra de las versiones dice, la Biblia de las Américas, se ha levantado un monumento para sí. El ego, el llamar la atención, era un problema claro en la vida de Saúl. Cualquier discípulo, cualquier persona que busca ser vista, que busca ser reconocida, que busca el protagonismo, tiene un problema con su ego, y eso es un desorden emocional. Aquel que quiere llamar la atención. Mire, yo como quisiera que Dios me diera tal don, como quisiera que el Señor me confiara eso, porque qué bonito es que me pasen al frente y que diga, dice el Señor. La intención, la actitud, ¿cuál es? Es ser visto, es ser reconocido, y eso es justamente el problema que tenía Saúl. Saúl viene de derrotar a Amalek. Dios nunca le dijo que se levantara un monumento. Dios nunca le dio la orden que hiciera esto, mas Saúl lo hizo. Pero evidencia que el problema, el descontrol emocional que tiene, y es que le gustaba llamar la atención. Le gustaba verse él, que todo el mundo hablara de él. ¿Por qué entonces Saúl nunca fue un apasionado por Dios? ¿Por qué Saúl no corrió con esa pasión? Porque tomó la vía equivocada, tomó la línea equivocada. Su ego, desde su ego. Si vamos más atrás y encontramos las características de Saúl, dice la palabra, antes de que fuese constituido como rey, era un hombre valiente, era un hombre bien parecido. Dice que no había hombre que sobrepasara a David de hombros hacia arriba. Era a Saúl, perdón, gracias. Era un hombre, no había otro más hermoso, dice la Escritura, en toda la tierra. Pero tenía esos problemas emocionales, tenía esos descontroles emocionales, ese orgullo, esa altivez, esa jactancia. Yo quiero que me miren. Entonces, cuando un discípulo actúa de esa manera, mire, yo estoy sirviendo, pero yo quiero que me miren. Soy yo el que estoy discipulando, estoy evangelizando, estoy fluyendo. Que todos sepan, ¿verdad?, que yo soy el que canto, que todos sepan que yo soy el que hice, que todos me reconozcan lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Cuidado, porque cuando alguien tiene ese problema, está evidenciando desórdenes emocionales, y lo vemos claramente aquí en Saúl. Ese monumento que Dios no le dijo que hiciera estimulaba su ego, estimulaba su orgullo. Vamos con uno más. Allí mismo en 1 de Samuel, capítulo 18, veamos lo que dice en el capítulo 18, verso 7 en adelante. Es ahí justamente donde están volviendo David y Saúl, cuando David derrota a Goliat, y salen las mujeres y cantan: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Vea esto, verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Que sigue diciendo el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Alguien, por favor, que lea allí del verso 7 al verso 9 en la versión TLA. Por favor, ¿alguien puede buscar la versión TLA y ayudarme? Aquí estamos, gracias. Versión TLA. Dice, y
Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. A David le dan 10 veces más importancia que a mí. Yo soy el rey. Saúl, su corazón, sus emociones. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David, dice la versión Reina Valera 60. Otra de las versiones dice: y Saúl tuvo celos de David. La versión Telea al principio dice que tuvo envidia. Mire cuánto está sacando esta circunstancia del corazón de Saúl. Sigue diciendo el verso 10 en la versión Reina Valera 60. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. Vamos a quedarnos allí un momento. Regresemos a este segundo aspecto. Vemos a un Saúl que tiene celos de David. Vienen de derrotar, allí de ganar la victoria David contra Goliat. Y salen, ¿verdad?, las doncellas. Saúl mató a 1000. Pero David mató a sus 10,000. Imagínese por un momento a David decir: pero si yo no les dije que cantaran eso. ¿Sabe por qué? Porque toda circunstancia el Señor siempre la va a usar para sacar lo que hay en nuestro corazón, para limpiarnos. Dice estas versiones, David, la versión que leyó Luis Enrique, Saúl tenía envidia de David, tuvo celo de David. ¿Qué era lo que sucedía ahí en este segundo aspecto? Lo que estaba aconteciendo en el corazón de Saúl es que estaba rivalizando con David. Estaba compitiendo. Ya se convirtió en esa comparación. Empezó esa rivalidad, empezaron los celos, empezó la envidia, empezó ese cuestionamiento. No, él no es más importante que yo. Saúl estaba sacando ese enojo cuando escucha ese cántico: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Se enoja y empieza a tener esos celos contra David. ¿Por qué? Estaba una vez más evidenciando ese descontrol emocional que tenía. Pero si vemos a David, un apasionado por el Señor, un apasionado por Dios, David no estaba rivalizando con Saúl. David no estaba sintiendo celos de Saúl. David no estaba sintiendo envidia de Saúl. Todo lo contrario. David, un apasionado por Dios, era aquel que respetaba a Saúl. David honraba a Saúl. Eso es justamente lo que estaba aconteciendo acá. Y aquí vemos claramente una diferencia entre un apasionado y alguien que se deja llevar por sus emociones. David demostraba respeto por Saúl, sometimiento. No había rivalidad, no habían celos, no habían estas obras de la carne. Saúl, todo lo contrario, estaba siendo controlado por esta rivalidad, esta ira, este enojo, esos celos, que David no los estaba provocando, porque él solamente estaba agradando a Dios con todo lo que hacía. Estaba conociendo a Dios en toda su vida, en todo lo que él hacía, estaba viendo a Dios.
Pero eso provocaba algo en el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, siendo rey, siendo el más hermoso, siendo el más alto, siendo con todas las cualidades que la escritura misma puede describir de Saúl, pero tenía esos problemas, esos desórdenes emocionales que lo llevaron a que fuese destituido como rey. Y por eso Samuel le dolía tanto en su corazón. Pero ¿qué fue lo que llevó allí a Saúl? Estos mismos descontroles emocionales. David no era el que estaba rivalizando con Saúl. David respetaba, amaba, se sometía a Saúl. Y mire lo que sigue diciendo allí donde nos quedamos, en el verso 10. Vemos otro aspecto de este descontrol. Verso 10, en la parte final donde nos quedamos, dice: y tenía Saúl la lanza en la mano. Verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿qué dice? 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. Ahora aquí aparece el temor. Por cuanto Jehová, ¿qué dice? Estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual, verso 13, Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Verso 14, todos juntos lo podemos leer. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Uno de estos aspectos que podemos mencionar también, esos desórdenes emocionales en la vida de Saúl, es que era muy impulsivo. Todo eso que está viviendo, sintiendo, rivalizando con David, pues aunque la escritura dice ahí en el verso 10 que vino un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl, no justifica que él no tuviese esos desórdenes emocionales. Dice que agarra la lanza y él no quería asustar a David. Él quería eliminar a David. Él quería matar a David completamente, desaparecerlo. Ya no soportaba la presencia de David. Entonces toma la lanza y lo contra David porque quieren clavarlo en la pared. Pero David lo evade, dice 2 veces. Mire esa impulsividad en la vida de Saúl. El apasionado no se descontrola. El que tiene pasión en su corazón ama y respeta a Dios por sobre todas las cosas, pero también ama y respeta a la autoridad. El que es apasionado, el discípulo que está apasionado, que no es gobernado por sus emociones, que está apasionado por Dios, que ama a Dios, respeta a Dios, también va a respetar a la autoridad. Vámonos con un ejemplo claro que nuestro pastor nos enseñaba el domingo anterior. Marta en su desorden emocional no respetaba a Jesús, no respetó la autoridad, no respetó a Jesús mismo que estaba en su casa. Afanada y turbada estaba Marta y le dice: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? ¿Qué estaba sucediendo allí? Desórdenes emocionales, afán, ansiedad. Pero no te das cuenta, una aparente justificación. Le podría decir a Jesús: pero lo que estoy haciendo, Jesús, es por ti. Este servicio, este afán que tengo es para servirte bien a ti. Pero eso no justificaba que estuviera gobernada por sus emociones, por el cansancio. Y eso la lleva a irrespetar al mismo Jesús. El que está apasionado por el Señor, el discípulo que es gobernado por el Espíritu de Dios, es sobrio, es prudente, es sensato, respeta a la autoridad.
no está gobernado por esos impulsos. Ahora veamos esos aspectos. David, dice la escritura, que como apasionado se conducía prudentemente. Diga conmigo, prudentemente. En todos los asuntos David se conducía de manera prudente y Jehová estaba con él. Más adelante usted podrá leer y dice, y tenía éxito en todo lo que hacía, y el Señor Jehová mismo estaba con David. ¿Por qué? Porque estaba apasionado, era prudente, era cuidadoso, era temeroso. El temor a Dios estaba allí. No había descontrol. Pese a todo lo que estaba sufriendo con Saúl, lo que Saúl estaba haciendo en contra de David, nunca vemos a un David descontrolarse, faltar el respeto a Saúl. Aún más adelante, cuando Saúl lo está buscando para matarlo y él tiene la oportunidad de matar a Saúl, dice, líbreme Jehová de tocar a su ungido. El respeto a la autoridad, el respeto, el temor a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, David, apasionado, se conducía prudentemente. Ah, no, Saúl, un hombre, como dijimos, que le gustaba llamar la atención. ¿Qué más dijimos? Un hombre que rivalizaba. Todo lo que sentía, esa envidia, esos celos, lo llevaron a rivalizar, a irrespetar a Dios y también a David. Un hombre impulsivo. ¿Qué pasa con el hombre, con la mujer que es impulsiva o impulsivo? Pues puede venir y estar en la casa y agarrar cualquier cosa y aventarla. Pierde el control. No mide las consecuencias. ¿Qué incluye o qué ejemplos podemos poner en esta impulsividad, mis hermanos? A ver, un hombre, una mujer impulsivo o impulsiva, ¿qué es lo que hace? Puede somatar, dice Flor acá, las puertas del carro, las agarra y las somata. Muy bien, ¿qué más? Puede insultar a quien sea, tiene que gritar a quien le tenga que gritar. Es que no me trajo ese producto y fue lo que yo le dije que tenía que ser hoy. Y un descontrol ahí. Todo arrebatado, hay arrebato. Aunque el que es impulsivo, algunos no son arrebatados. Esta impulsividad sale a veces de una manera muy disfrazada, pero está bien clara ahí la acción, ¿verdad? El que es impulsivo, si tiene que matar, si tiene que maltratar, decir, gritar, aventar, agarrar el teléfono, y cuando agarro el teléfono, ¿qué está diciendo? ¿Qué está evidenciando allí? Esa persona, ese hombre, esa mujer que es impulsivo, que es impulsiva, que está siendo gobernado por estas emociones, ese enojo, esa ira, esa alegría, porque no todo es enojo. Algunos en una gran alegría se pegan una comprometida con algo que no van a poder cubrir. Ay, ganaste, hijo, te voy a comprar. No puede. O sea, la alegría, o sea, lo mismo. O sea, no todo también tiene que ver con enojo. En la alegría, en la emoción, en esa efusividad, se dicen cosas que después no se hacen, o promete algo y no puede cumplirlo después. Pues ahí también estamos encontrando este tipo de desórdenes. Cae en mentira, eso lo lleva a caer en mentira. Muy bien. Miren cuánto podemos nosotros aprender de esto. Empeña, muy bien, empeña su palabra. Y alguien puede decir, mire, pero es que usted no sabe por qué yo aventé esa escoba, sabe por qué yo quebré el celular, sabe por qué yo aventé la puerta. Porque es que cualquier cosa que podamos decir, cualquier cosa que podamos hacer, no va a justificar
a cualquier hijo de Dios, a cualquier hija de Dios, a actuar fuera del gobierno del Espíritu Santo. Hasta los animales enseñaba nuestro pastor. Mire, es que andaba tan enojado que agarré y le di una patada al gato. Usted mire, yo pateé que me dejaron la pelota en la sala, y cuando sentí, yo agarré esa pelota, porque cuánto les he dicho que no dejen esa pelota. Sí, pues quebró el reloj, pero le salió más caro el reloj que la pelota, pero buen ejemplo, dice, pero me desahogué. Sí, el problema es que después se va a desahogar con algo mayor. Hermanos, sí han habido casos que por esa impulsividad, por no medir, como dijera Lucky hace un momento, se llega hasta caer en una desgracia en las familias. Un padre cegado por la ira que termina quebrando a un hijo. Si no es que es algo mayor. Cuando van en el vehículo discutiendo un accidente, hermanos, ¿por qué? Porque todas estas obras de la carne, todo esto no procede de Dios. Y todo lo que no procede de Dios no debe ser parte de los hijos de luz, de los suyos, de sus escogidos. Por eso qué lindo es ver esta mañana estos aspectos en la vida de Saúl, pero simultáneamente ver a un David, un hombre apasionado por Dios, que aunque Saúl lo buscaba para matarlo, aunque Saúl no respetaba, él respetaba a Dios y respetaba a Saúl. No cayó en sus provocaciones. Algún discípulo dice todavía, mire, pues yo soy tranquilo, usted mire, con que no se metan y me provoquen porque me encuentran. También es un discípulo, hombre o mujer, que está siendo gobernado por sus emociones. Porque si a mí me provocan, entonces sí, que se metan con mi familia, que entonces sí me van a hallar. Cuidado, cuidado. Jesús muchas veces fue provocado. Muchas veces. Hijo de fornicación. Nosotros un padre tenemos, Abraham, no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. ¿Qué había allí? Eso de que tu mamá era virgen y de que, esa no la creemos, pues ella estaba comprometida con José. Cuentos. Como nos enseñaba nuestro pastor hace mucho tiempo de esto, se metieron con la mamá. Le dijeron, eres un bastardo. Pero ante cualquier provocación, Jesús nunca respondió descontrolado, ni demostrando lo que él no tenía que demostrar. La sabiduría en Jesús hasta para responder. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntan. Tú lo dices. En otras se quedaba callado. ¿Por qué? Porque había sobriedad, porque había prudencia, porque había pasión hacia el Padre y hacia su obra, todo lo que él hacía para el Padre. Había un control absoluto en sus emociones porque estaban siendo regidas y gobernadas por el Padre mismo. Por eso es Jesús el que dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo del Padre, eso hablo, y lo que veo hacer al Padre, eso hago. Un Jesús gobernado plenamente por el Padre, nuestro modelo por excelencia. Un aspecto más. Allí mismo en 1 de Samuel capítulo 13 y verso 13. El que es gobernado por sus emociones decide mal. En el capítulo 13 y verso 13, Saúl tenía la directriz del profeta Samuel de esperar y no ofrecer el holocausto. Pero de repente habían pasado ya los días y no se apuraba el profeta Samuel.
y él se estaba desertando el pueblo y viene temor a Saúl y empieza él lo mismo, sus desórdenes emocionales, no había sobriedad y ofrece el holocausto, y ofreciendo el holocausto aparece el profeta Samuel. Y dice allí en el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, locamente has actuado, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo acá? ¿Qué es lo que estaba pasando? Saúl, ver estos aspectos, cómo Saúl siendo rey, cómo Saúl siendo el más apuesto, nadie lo sobrepasaba de hombros, elegido por Dios, pero desagradó al Señor. Estos aspectos que evidencian ese descontrol en las emociones de Saúl. Dios nunca le dijo que se hiciera un monumento para sí, él se lo hace. Problemas de ego, de autosuficiencia, llamar la atención, le gusta ser visto. No, a Saúl le importaba más que hablaran de él, que lo elogiaran a él, que lo levantaran a él, que glorificar al Dios que lo había puesto. Gloriarse a sí mismo, eso era más importante. Y si vamos, nos internamos más. Si algo no le gustaba de Saúl, es que hablaran mal de él. Nadie debía estar hablando mal del rey Saúl, todos. Viene de una victoria, entonces hace un monumento. Sí, pues, o sea, el ego, ya lo vimos. Alguien que tiene problemas con ser visto, es un problema terrible, es una crisis terrible en sus emociones. Y por eso el Señor nos sigue hablando, nos sigue perfeccionando. Cualquier cosa que hagamos, debemos buscar honrar y glorificar a nuestro Dios. Cualquier don en el que fluyamos es para glorificarlo a Él y para la edificación de su cuerpo, no para ser vistos. Músicos, cantores, dirigentes. ¿Quién canta mejor que quién? ¿Quién toca mejor que quién? ¿Quién predica? Esos son desórdenes emocionales. Vimos también que Saúl tenía problemas ¿con qué? Con rivalidad. Él rivalizaba. Llegó a rivalizar con David. Sentía celos. Empezaba a ver cómo Dios estaba con David y eso le produce temor. ¿Cómo así? Si es valiente, si es el rey, sí pues, pero ese descontrol emocional ahora tiene miedo. Decía nuestro pastor el domingo anterior, muchos pueden creer que por ser alguien profesional, por ser empresario, y no estoy demeritando eso, por supuesto, pues ya tocó el cielo, es profesional, ¿verdad? Ya, no hay problema, no, hombre. Puede ser profesional, puede ser ama de casa, puede ser empresario, puede ser lo que usted quiera, dedicarse al oficio que sea. Pero tener problemas emocionales, tal vez usted identifica, no sé si hay un médico aquí, por supuesto no lo digo por nadie, o si alguien nos está viendo en la transmisión que sea médico, dice, qué buen médico es usted, pero ratos atiende bien, ratos atiende, como que no quisiera atenderlo a uno. Problemas emocionales, desórdenes emocionales. Entonces en ese segundo aspecto, Saúl rivalizando. Un Saúl, ¿qué más vimos? Un Saúl impulsivo. Agarra la lanza y la avienta. Él no quería asustar, él quería eliminar completamente a David. Un Saúl que decide mal. Esa misma impulsividad, ese mismo desorden lo lleva a tomar malas decisiones. Dios me dijo por medio del profeta Samuel que esperara, pero no, aquí
la gente me está diciendo que me apure, algunos están yendo, que lo que está pasando, y el profeta no se apura, dijo que era hoy, pero no hay forma que aparezca, y presenta el holocausto. Y cuando llega Samuel le dice: ¿por qué no guardaste lo que Jehová te mandó? Locamente le dice el profeta Samuel: has hecho, actuaste de manera precipitada. ¿Por qué? Porque el que es controlado por sus emociones, no el apasionado, el emocionalista, es el que decide mal. Se deja llevar por lo que escucha, y lo que escucha lo lleva a tomar decisiones que no debe tomar. Se adelanta. Ay, es que ya no aguanto mi familia, dice que me case, que tenga hijos, ay, no me va a dejar el tren. Sí, pues allá va a decidir mal. Jóvenes, señoritas, decisiones por presiones. Que esto también enseña a los padres. Ningún padre en el reino de Dios debe estar presionando a su hijo de esta manera. Todo lo contrario, debe estar orando para que esa decisión sea conforme al corazón de Dios. Ay, no, pero es que mire la edad. No, es que hay cosas que no se miden por edad. La madurez no se mide por edad. Puede tener 50, 60 años y no ser maduro o madura. Puede tener 20 y puede alcanzar una madurez, un entendimiento en el Señor. Jesús a los 12 años, dice la Escritura que ya estaba con los doctores de la ley. Nuestro pastor lo decía hace un tiempo. El diseño de Dios para los niños, para los adolescentes en este tiempo, si Jesús de 12 años ya estaba con ese entendimiento. Un adolescente sumergido en todo el mover de Dios va a tomar decisiones correctas. Pero el que es gobernado por sus emociones, entonces decide mal, decide de manera impulsiva. ¿Qué más? Decide de manera arrebatada. ¿A qué nos lleva el Señor con esto? Nos está llevando, hermanos, a que renunciemos a todo esto, a que ordenemos. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Puede decir alguien, ¿cómo puedo ordenar? Bueno, nuestro pastor ya nos enseñó y nos decía, primero tiene que ver con reconocer que tengo un desorden emocional. Algunos sus mismos desórdenes emocionales no los dejan ver el desorden que tiene. Ah, no, yo todo menos desorden emocional, de verdad que no. Yo no es que esté hablando, que esté murmurando, no. Lo que estoy diciendo es la verdad con madurez, ¿verdad? Con madurez. Vamos a hablar maduramente, Diego. Pero termina en una murmuración. Y el problema es cuando está el otro, ahí sí que maduro va. Y está oyendo los celos, está oyendo la envidia, está oyendo todo el egoísmo, todo eso que el Señor manda a corregir. Entonces el Señor nos hablaba claramente y decía, miren, debemos reconocer. El discípulo que reconoce está en el camino correcto, decir, bueno, Señor, yo reconozco que he sido impulsivo, que he sido impulsiva. Yo reconozco que he decidido mal. Yo reconozco que sí he tenido problema con ese protagonismo, ese ego. Me gusta que hablen de mí bien y no soporto cuando alguien habla mal. Me siento amenazado cuando veo que alguien más se levanta. Y eso no solamente aquí, ¿verdad? Alguien que dirige y empieza el Señor a darle un fluir lindo a alguien, empieza a levantarlo y yo me siento amenazado, porque no, si el que yo he dirigido, pero también puede pasar en el trabajo. Alguien está haciendo las cosas bien, las está haciendo con excelencia y empieza el hermano, la hermana, el discípulo a sentir esa rivalidad, esos celos, en lugar de tener la actitud correcta, la actitud, el sentir de un verdadero apasionado por Dios. ¿Cuánto podemos nosotros ver? Acá, ¿cuánto nosotros podemos aprender? Un ejemplo claro,
de esto lo podemos encontrar, mis hermanos, en Pedro. Pedro, si algo tenía, era un hombre muy impulsivo. Vemos a Jesús muchas veces corrigiendo esa impulsividad de Pedro. Vemos muchas veces a Jesús trabajando con Pedro. En cierta ocasión, por poner un ejemplo, es Pedro el que saca la espada y de una manera impulsiva le da con la espada y le quita la oreja a Malco, un soldado. Inmediatamente ahí el Señor lo corrige, toma la oreja y la vuelve a pegar a Malco, dice la Escritura. El Señor trabajando en un Pedro que es como impulsivo. El Señor lo trabajó para que no fuera impulsivo, sino que fuera un apasionado. Esa impulsividad, a ver, les decía hace un momento la importancia de reconocer. Están aquellos hombres o mujeres que presentan esos desórdenes emocionales todos los días. Todos los días están gritando, todos los días están enojándose, todos los días. Puede amanecer alegre, en la tarde está triste, a mediodía está enojado, alega, en la noche. ¿Cuánto? Y algunos todavía justifican: yo así soy, que me quieran como soy. Señor, está en nosotros que no es de todos los días, pues. Y alguien, como no le evidencia todos los días, puede creer que no tiene desorden emocional, porque es cada cierto tiempo. Y por eso cree que no tiene ese desorden, porque yo no soy como él, como ella, usted que todos los días. No, cada cierto tiempo, pero eso está evidenciando que no hay gobierno del Espíritu. Tanto uno como el otro necesita reconocer que su vida debe estar plenamente gobernada por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Trabaja con un Pedro en esa impulsividad y lo convierte no en un Pedro, lo convierte en un Pedro apasionado. Por eso es que allá en los Hechos, cuando dice la Escritura que viene el Espíritu Santo, es Pedro el que se levanta, pero ahí vemos a un Pedro trabajado por el Señor. Ahí vemos a un Pedro sobrio, ahí vemos a un Pedro prudente, ahí vemos a un Pedro verdaderamente apasionado. Es él el que se levanta, el que se pone en pie. No fue un impulso, ahí viene el carácter, la pasión, se evidencia. Dice la Escritura que predica y se convierte en 3,000. Luego predican y se convierten otros 5,000. ¿Producto de qué? Producto de esa pasión, de ese trabajo del Señor en la vida de Pedro. Pero cuando decimos que el Señor trabaja esa impulsividad, no es que lo convierta en un Pedro lento, pues, en un Pedro pasivo, mire que cómo le cuesta ahora caminar. No, es que es ese trabajo del Espíritu Santo. Lo convierte en un hombre imparable, apasionado, pero sobrio, porque imparable no quiere decir alocado. El que corre a la velocidad del Espíritu no quiere decir que corre, mire, hoy no sé para dónde, pero yo corro. No, corre apasionado, con dirección. Pablo dice: yo no golpeo como el que golpea al aire. Ese es el apasionado. Eso es lo que el Espíritu Santo trabaja justamente en la vida de sus escogidos. Entonces vemos en este caso a un Pedro que no lo detiene nada. Y el Señor sigue trabajando en nosotros. El Señor sigue trabajando en su iglesia. El Señor sigue trabajando en sus escogidos para que aprendamos a identificar estas emociones desordenadas. Pero para que aprendamos a identificar esa pasión correcta, esa pasión que nos lleva a hacer las cosas por Él, que incluyen nuestras emociones, pero no son esas emociones descontroladas como lo hemos venido aprendiendo hoy.
El apasionado va a amar y va a respetar al Señor por sobre todas las cosas. No se va a descontrolar por ninguna circunstancia. No se va a descontrolar por ninguna situación, nada. Se va a conducir prudentemente, así como lo hacía David en todos sus asuntos. Se va a conducir con ese equilibrio, con esa templanza que viene del Señor. Por eso esta palabra está hablando claramente a los hombres, a las mujeres, a los padres, a los hijos, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. También el Señor les está hablando. ¿Saben por qué? Porque emociones desordenadas no tienen que ver solamente con los jóvenes. Ay, mire, es que anda de enamorado, mire sus emociones. No tiene que ver solo con los jóvenes. Hay niños que desde su corta edad ya presentan desórdenes emocionales. Y es lamentable cuando un niño está presentando desórdenes emocionales, pero no tiene padres maduros que le ayuden. Un niño que presenta desórdenes emocionales, el sistema va a decir: ay, es que es normal, ¿verdad? Que a veces coma, que a veces no coma, que el psicólogo necesita de padres sobrios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor mismo, que lo lleven al diseño, al origen. Que hace rabietas, que hace desórdenes, que hace de todo, pero ahí son niños, ¿verdad? Llamamos normal algo que en el reino de Dios no debe ser así. No es justificado. El sistema hace eso. El hijo mayor y el hijo menor. No vamos a ir por el tiempo ya a esa escritura. Padre tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Los dos hijos, tanto el mayor como el menor, tenían problemas emocionales terribles. Miremos al hijo menor. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Él no esperó que el padre lo hiciera. ¿Qué vemos ahí? Irrespeto, impulsividad, exactamente lo mismo. Y agarra los bienes y va y se lo derrocha, lo malgasta, y lo que seguramente usted ya sabe. Viviendo perdidamente, dice su palabra. Pero el hijo mayor, el que se quedó en casa, no se queda atrás. También tenía desórdenes emocionales, porque el hijo mayor es el que expresa la rivalidad hacia su hermano. El hijo mayor es el que expresa los celos. También habían desórdenes emocionales en el hijo mayor. Tenía celos, tenía problemas con sus emociones. En el hijo menor, cuando estaba allí derrochando todo, el Señor trabajó en él, porque él volvió a casa. Pero ¿cómo volvió? Dice la escritura. Volvió arrepentido, hijo menor. Y el Señor también hoy está hablando a aquellos que han tenido problemas con sus emociones y dicen: mira, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, a mí nunca me hicieron una llamada. Yo pasé esa necesidad, pero nadie ni siquiera se acordó de venir a orar por mí. También nunca lo pidió. A mí me dejaron, a mí me hicieron a un lado. Puede ser alguien que esté fuera y que me está escuchando en esta mañana, pero también puede ser alguien que esté dentro, que tiene ese problema en sus emociones, se está victimizando. Nunca me pusieron atención cuando más necesité. Algunos no sufren ni siquiera lo propio, sino lo de otros.
Fíjese que yo tenía un primo, un hermano que también le habló al asistente fulano de tal y ni siquiera le respondió. Ni siquiera lo de él, es lo de otro. Pero por eso el Señor nos ha venido hablando desde el domingo anterior y dándonos este camino correcto. Necesitamos reconocer y entender que nuestras emociones desordenadas nos pueden llevar allí. Y hoy puede seguir pensando lo mismo y victimizándose y diciendo: es que yo estoy así. ¿Sabe por qué? Porque si el hermano fulano de tal hubiera orado por mí, si el pastor, por eso es que yo estoy aquí, dice el Señor. No es alguien más. Fueron esos desórdenes emocionales, dice el Señor, los que te llevaron a esa condición. Sí, gracias, hermano. En lo que nos enseña en este momento, cómo algo tan pequeño puede sacar a alguien del reino de Dios, de la misma presencia de Él, ¿verdad? Con lo que una emoción tan pequeñita, y lo vemos en Esaú, ¿verdad? Menosprecia la primogenitura, y eso es algo que una reacción alocada, ¿verdad? Que después se arrepiente, pero por una emoción. Y en una ocasión nuestro pastor nos enseñaba acerca de las emociones descontroladas. Dice que nos lleva a tomar malas decisiones, ¿verdad? Lo que usted nos está enseñando, pero también nos dirigen y nos llevan a una ceguera y a una sordera, porque está en lo que está, en su error, aunque le estén hablando, aunque lo quieran hacer volver al origen, ¿verdad? Y estando en el Señor, Él mismo nos da una cualidad que nos hace diferente a los que no están bajo su gobierno, porque Él dice que todo hijo que es de Él es guiado por su Espíritu Santo, y si está en el Espíritu Santo, pues nos controla, ¿verdad? Entonces, gracias. Así es. Muchas gracias. Qué buenísimo ese ejemplo que está poniendo. Aquí tenemos otra aportación de hermana Lucky. Sí, también hablando en relación al ser impulsivo, ¿verdad? Lo estamos viendo en relación al carácter, ¿verdad? Que por ser impulsivo me enojo, exploto y hago esto, pero también por ser impulsiva me lleva, por ejemplo, a hacer compras innecesarias, ¿verdad? Esa misma impulsividad me lleva, por ejemplo, no lo necesito, pero está en oferta, me lo llevo, aunque no lo vaya a necesitar, aunque ya esté vencido, decía nuestro pastor la otra vez, ¿verdad? No me doy cuenta, pero como está en oferta, ¿verdad? Entonces también aplica en esta parte. Muy bien, muchas gracias por esos ejemplos que son muy, muy claros. Justamente lo que decía hermana Jaycee, Saúl vende su primogenitura y después dice que la procuró con lágrimas y ya no había oportunidad. Esos impulsos, lo que mencionaba Lucky. Las emociones se expresan. El Facebook, el Instagram habla de las emociones de muchos. Los estados. No estoy diciendo que sea malo publicar, pero cuando publico porque yo quiero que miren que el fulano hizo convivio, ay, van a ver que voy a publicar mi convivio para cuántas cosas, que compró, ¿qué? Ay, yo voy a publicar lo que, y ahí está el pendiente de cuántos likes y sumando cuántos lleva y cuánto tenía el otro y cuánto. Desórdenes emocionales. Aquí tenemos una aportación más, gracias. Intenté callar, pero como dice Jeremías, el fuego me fuego en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo, no pude. Meditando lo que estamos hablando, Jesús demostró sus emociones. Jesús lloró, pero hay una escena de Jesús justo un día antes de ir a morir, donde Él se aparta
y va a orar 3 veces por más de 1 hora en cada oración, pidiendo de que no vaya a él, que pase algo más, que no vaya a él, que no sea así. Es el ser humano, como ser humano él en sus emociones. Pero culmina diciendo lo más bello que existe: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, meditando en qué concluyo, Saúl y los otros ejemplos que vimos son gobernados por el alma, por el corazón. Alguien gobernado por el alma, impulsivo, pero alguien gobernado por el espíritu, eso es totalmente diferente, porque que Jesús no tenía ganas de ir, o sea, era, no sé si alguien en su lugar hubiera dicho: sí, yo sí tengo ganas, pero era ir a morir de una manera horrible, no era sencillo, no era. Entonces, lo que el apóstol Ronald decía también, un discipulado creo que era: no os embriaguéis con vino, sino embriagaos antes bien con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el vino se apodera de, entonces las cosas que hablas, que haces y todo, ya no es la persona sino que el vino. Pero si el Espíritu te gobierna, entonces es el Espíritu el que habla por vos, es el... Correcto. Entonces, alguien gobernado por el alma, por el corazón, es emocionalista. Alguien gobernado por el Espíritu entiende, conoce a Dios, que eso es lo más importante, y como lo conoce, es imposible no amarlo. Correcto. Entonces, la pasión viene de amar a Dios, no de creer conocerlo, es de conocerlo y de amarlo. Un apasionado. Recordemos que es en el alma justamente donde están todas las emociones. O sea, es ahí donde radican todas las emociones. Somos espíritu, alma y cuerpo. Es en nuestra alma donde están las emociones, ¿verdad? También un ejemplo también de la vida de José, ¿verdad? José fue un hombre, yo lo veo y digo, fue demasiado sobrio, ¿verdad? Él fue muy sobrio. Cuando pasó con la esposa de Potifar, se ha enseñado de que él salió corriendo porque tal vez no podía contener la tentación, pero en realidad no fue así. Él que salió corriendo porque él sabía quién era delante de Dios, ¿verdad? Temía a Dios, amaba fue a por Dios. sobriedad Correcto. que salió corriendo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y veo que primero él una parte dice ahí que él controló sus emociones, la escritura. Entonces, primero él aprendió a controlarse y luego fue preparado en eso, y luego es donde Dios lo lleva a gobernar Egipto, pues. Entonces, primero tenía que ver con él y luego con lo demás. Entonces, esta palabra que se está impartiendo, yo lo veo muy importante a causa de lo que el Señor trae a la misión, de lo que viene. Entonces, el Señor sí está preparándonos, pero Él no puede manifestar su gloria, su presencia y nosotros todos descontrolados. Entonces, todo viene conectado. Así es. Muy lindo también lo que aportas, porque José, hombre. O sea, no es que hubiese algún tipo de desviación, ¿no? Hombre. Él no fue ahí producto de su carne. Lo llevó la esposa de Potifar. La que se victimizó después fue ella. Ay, miren lo que me quería hacer. Y eso lo lleva a... ¿Cuánto hay que aprender en todo esto? José está en la cárcel, pero no vemos a un José amargado. No vemos a un José, y pasó 17 años en la cárcel. Todo lo contrario. Fue ahí donde están fluyendo los dones. Es ahí donde él puede interpretar los sueños. Es ahí donde él está conociendo a Dios. La importancia de un discípulo, de no ser gente que sea gobernada por emociones descontroladas. Decía hace un momento, alguien puede decir: es que no me llamaron, no me buscaron, a mí me dejaron solo, y hablan de cobertura. Bueno, es que hermano, hermana, quien quiera que tú seas aquí, o nos está viendo, o nos va a ver por medio de esta transmisión, el Señor la va a usar. Debemos reconocer que esa es la condición de emociones desordenadas, y debe empezar por ahí. Jesús tenía muchas razones, muchísimas, si ustedes quieren, para descontrolarse. ¿Cuánto no le hicieron a Jesús? ¿Cuánto no dijeron de Jesús? ¿Cuánto no tentaron, provocaron a Jesús? El ejemplo que vimos, y cuántos más podemos mencionar. Pero Jesús nunca
se descontroló, fue sobrio. ¿Por qué? Porque Jesús nunca permitió que sus emociones le gobernaran. Ese descontrol emocional Jesús nunca lo permitió. Qué lindo es entender esto, y ahorita doy lugar a los que me están levantando su mano. Es que el apasionado es aquel que está en su presencia. El apasionado es aquel que le busca continuamente. Por eso dice que Jehová estaba con David. Por eso, a causa de estar en esa presencia del Señor, amando a Dios, temiendo a Dios, no había lugar para que viniera celos y rivalidad al corazón de David contra Saúl. El apasionado siempre va a amar y respetar a Dios, a la autoridad, se va a conservar puro para Dios. Pero ¿qué me puede decir de lo que me hicieron y de lo que me dijeron? No, es que no voy a anular eso y no estoy justificando que eso sea correcto. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios va a usar eso para probarnos como gente sobria, que le entiende y que le ama por sobre todas las cosas a Él. Ahorita que hablabas acerca del apasionado, veo la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un apasionado por Dios que dice: hágase todo decentemente y con orden, porque aún la pasión que viene del Señor me lleva a mí a llevar todo al orden de Dios, pero muestra la decencia del Señor en toda mi vida. Así y es. Aún en toda mi expresión y mis decisiones. Así es. También puedo ver al apóstol Pablo, un hombre muy apasionado, porque aún estando preso él enviaba cartas para cuidar al Señor, lo del Señor, su iglesia. Y podía decir cualquiera, hasta un lugar, un penthouse, ¿verdad? Un lugar así, bien bonito, bien cómodo. Él estaba preso. Sin embargo, no lo detenía, porque él se había determinado que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Al igual que Pablo, que fue el ejemplo que nuestro pastor, uno de los ejemplos que nos daba el domingo anterior, Pedro mismo decía hace un momento: el Señor trabajó esa impulsividad, lo convirtió en un apasionado. Vemos a Pedro no solo predicando, después vemos que lo meten, estuvo en la cárcel y cuántas cosas también pasó Pedro, pero él seguía. ¿Por qué? Porque estaba apasionado por el Señor. Es que el que está apasionado por el Señor va a querer amar y servir a Dios. Es que me invitaron al cumpleaños de no sé qué. Miren, el cumpleaños puede esperar. Yo primero voy a atender, voy a servir, voy a estar en mi grupo de discipulado. Y a las 8:30 llego al cumpleaños. Igual el cumpleaños no se va a detener porque yo no llegue. A ver, hay varias manos que se levantan. Aquí, Rafa. Lo que el Señor también a Saúl le dio la oportunidad de tener su reino, pero Saúl, por medio de sus emociones, a los ojos de cualquier persona, pues él perdió su reino. Pero lo que siento en mí, no solo perdió su reino, no solo perdió un pueblo quien lo amaba, perdió lo más importante, que fue la presencia del Señor. Es correcto. Y por un mínimo detalle, como decían mis hermanos, por una emoción, fue cegado y perdió lo más importante, ¿verdad? Gracias. Vamos finalizando ya. Es correcto lo que decís, Rafael. Perdió lo más importante, perdió su presencia. Ella no le hablaba, por eso lo desechó. Miren cómo trabaja el Señor, pues. Moisés, también encontramos en la escritura que se descontrola. Viene de la misma presencia de Dios con las tablas de la ley y encuentra a todo el pueblo en toda la fiesta, con el becerro de oro y todo lo que ya sabemos. Y dice que se aira tanto Moisés que avienta las tablas y las quiebra. Ojo pues, emociones. Éxodo 34, el Señor le habla, Dios le habla a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
Dios no le hizo las tablas otra vez a Moisés, las mandó a que él las hiciera. Lo hizo responsable de sus acciones, de sus impulsos. Por eso aquel que está diciendo: a mí no me llamaron, a mí, mira, a mí me dejaron, a mí antes yo me reunía, pero está alguien que perdió la pasión, si es que un día la tuvo. Es alguien que está siendo gobernado por sus emociones, y la única manera de salir de ahí es reconociendo, arrepintiéndose de verdad y saliendo en el nombre de Jesús de ahí. ¿Sabe por qué? Porque las emociones desordenadas siempre van a buscar caprichos personales y beneficios personales. No me llamaron, no me dijeron, no me buscaron. Pero la pasión no tiene que ver con caprichos personales. La pasión tiene que ver con Él y su reino. La pasión tiene que ver, la emoción, decía nuestro pastor, tiene que ver con algo, tiene que ver con circunstancias, con ocasiones, con momentos. Yo actúo de acuerdo a la circunstancia, respondo, reacciono de acuerdo a. La pasión tiene que ver con alguien. La pasión tiene que ver con Él. Por eso el que está apasionado, mis hermanos, depende de Él. Se tiene que ver con Él. Quiere glorificarlo a Él. Tiene que ver con su plan, con su propósito, con su naturaleza, con la alabanza, con la adoración, con el servicio a Dios. Está enfocado en Él. El apasionado está enfocado en Él. Tiene que ver con alguien. Toda su pasión es Él. Por eso David era un eterno apasionado por el Señor. Jesús, nuestro modelo por excelencia. Por eso es que vemos a Jesús diciendo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. Porque a Jesús se le podía pasar la hora de comida y darle, porque estaba apasionado. Apasionado por su Padre, apasionado por su obra, por hacer lo que hacía. Esa es la pasión. La emoción se acaba, se termina, se apaga. Alguien me dijo, es que me dijeron que no cantaba bien y por eso no quiero cantar. Yo oí cuando se burlaron del fulano porque danzaba, por eso no quiero danzar. Esa es la emoción. David estaba danzando y lo espera su esposa y le dice: qué ridículo hizo el rey delante de todo el pueblo. Pero el apasionado es el que le dice: y me voy a hacer más bien, porque es para Él. Esa es la pasión del Señor. Las victorias de David se originaban en Dios. No se originaban en sus propias fuerzas. Él sabía que no dependía de sus propias fuerzas. Las victorias de Saúl tenían que ver con él. Por eso es que se levanta un monumento. Por eso es que se levanta ese monumento al ego, porque tenían que ver con él. Mientras que las victorias de David tenían que ver con Dios, venían de Dios. ¿Hace cuánto el Señor nos enseñó también de conquistar y no ser conquistados? No son estrategias humanas en los grupos de comunión familiar. No es la estrategia, no, es la guía del Espíritu. Por eso es que muchos nos cansamos cuando hacemos todo en nuestras propias fuerzas y no estamos en su presencia. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque el que está en la presencia del Señor es el que le conoce, el que se va a conducir prudentemente en todos los asuntos, en todas las cosas. El hijo mayor, desórdenes emocionales, pero no vemos en la escritura que se corrija. Ahí el padre sale y le rogaba que entrara, por favor entra. Todo lo contrario, se evidencia que la rivalidad, los celos, ¿qué más? La falta de respeto, la falta de obediencia, la falta de sometimiento. Este tu hijo, ni siquiera dijo es mi hermano, este tu hijo, y yo cuántos años te he servido, victimizándose. Yo he estado aquí tanto tiempo y ni siquiera me has dado un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Y el padre le dice: es que si no te lo has comido es porque no has querido. Ahí está el cabrito.
Es que porque llaman solo a fulano y a mí nadie me llama, y cuánto tiempo tengo yo de estar aquí victimizándose. Emociones. Sistema. Hijo mayor que no se corrige porque ni siquiera entró, pero el hijo menor ciertamente tuvo y evidenció estos desórdenes emocionales, pero vemos claramente que es alguien que se corrige, que se arrepiente. Cuando estaba ahí deseando las algarrobas de los cerdos, volviendo en sí, dijo: cuánto alimento hay en la casa de mi padre, yo aquí padeciendo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros, pero quiero estar en tu casa. Cierro con esto. Nuestro pastor, por el Espíritu de Dios, hablaba hace unos servicios y decía: en este mover del Señor va a haber gente que se fue y que va a regresar. Él lo dijo. Gente que no está, estuvo en medio de nosotros y no está, pero sí van a volver. Van a volver por el Señor, Dios, de acuerdo a su plan y su propósito. Pero aquí hay destellos de quiénes son los que vuelven. Primero, ¿quién vuelve? No lo define usted, no lo defino yo, no lo define nuestro pastor, no lo define nuestro apóstol Ronald, lo define el Señor. Él es quien define. Pero el que vuelve, aquí claramente vemos que el hijo menor regresó verdaderamente arrepentido. Los que van a volver, que fueron los que nuestro pastor habló por el Espíritu ese día, será gente que vuelve, pero vuelve con esta actitud verdaderamente arrepentida. Porque hay quienes vuelven también producto de emociones. Regresan a mes, en verdad, hoy sí, al mes ya se vuelven a ir. Por eso es que la Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero está hablando de este arrepentimiento que es genuino, que nos lleva a un nuevo nacimiento.